emociones encontradas, cuánto de verdad en estos mensajes de la pastora, de mi esposa en el tiempo de adoración. Digo, Señor, ¿por dónde empezar? Ya lo han dicho todo. Si les pudiera mostrar aquí lo que tengo escrito es lo que les voy a compartir. Pero qué bueno por esto, porque Dios es el que une los mensajes. Y yo quiero hablarte también desde la experiencia, más que desde el conocimiento. Es lo que ha venido hablando la pastora, mi esposa. Y pienso que en este tiempo la palabra de Dios que compartimos no es para que conozcamos más. Ya hay muchos grupos que se encargan de que conozcamos más, pero yo quiero centrarme en que experimentemos el mensaje de Dios para nuestra vida. Es muy necesario experimentar el mensaje y no solamente conocerlo. Por eso, Señor, pongo mi vida en tus manos. Pongo este mensaje en tus manos. Como siempre te pido que seas tú el que hable, que pongas palabras de gracia, que pongas en mí tu presencia, tu fuerza y tu Espíritu Santo, así como en aquellos que están escuchando y que han de escuchar, que seas tú el consolador de nuestras almas, el que nos fortalezca. Cuando tú hablas, Señor, traes aliento. Cuando tú hablas, traes nuevas fuerzas. Cuando tú hablas, traes vida. Por eso te pido en este momento que disminuya yo y que seas tú el que hable, para que al final de este mensaje podamos recobrar aliento. Pongo mi vida en tus manos. Tú sabes todo lo que ha pasado esta semana, pero aún así estoy aquí. Me pongo en tus manos. Sé tú el que hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y estoy muy conmovido. Quiero, quiero comenzar. Tengo aquí escrito un bosquejo, pero le pedí al Espíritu Santo que fuera el que hablara, que fuera el que hablara a nuestras vidas en este momento. No sé si a ti te ha pasado, hablando de experiencias, que hay veces que no tienes claro qué hacer. Hay veces que como cristianos nos hemos presentado como modelos terminados, como personas que saben todo, pero a mí me cuestiono mucho durante la semana, me cuestiono mucho en dónde estoy, me cuestiono mucho hacia dónde voy, me cuestiono mucho lo que he logrado, qué expectativas tengo. Y por eso yo te invito a ti, te desafío con los temas también a que no sientas bonito solamente, sino que a preguntarnos dónde estamos. Y este tema tiene mucho que ver, saliendo de nuestro escondite, saliendo de nuestro escondite. Qué bueno que podamos definir en dónde estamos. Qué bueno que podamos ser sinceros y decir, estoy escondido, no lo sé todo. Me sorprende cómo Dios de David dice su nombre conforme a mi corazón. Y si tú y yo vemos lo que pasó con David, no todo fue conforme al corazón de Dios, pero había en él sinceridad. Se arrepentía genuinamente y escribía en el Salmo. Veíamos esta semana en el Salmo 19, Señor, muéstrame esos errores ocultos, esos pecados que ni siquiera están en mi mente. Entonces, muchas veces vemos en la web a modelos terminados, predicadores que no tienen nada de qué padecer y no sé tú, pero yo no me siento identificado porque eh, pues yo prefiero tener algo de qué aprender, algo de qué aprender, algo aprender de los errores de los demás, aprender de mis propios errores. Y esto me venía a la mente porque lo que vivimos de niños, lo ha venido comentando mi esposa, la pastora, es muchas veces lo que estamos viviendo como adultos. Por eso aquí lo importante de poder restaurar nuestra vida. Por ahí circuló hace unos meses en la web, en las noticias, ya ven que las noticias captan más lo malo que lo bueno, pero una tomaron de Brasil, un pastor que estaba transmitiendo y no se dio cuenta que el micrófono estaba prendido
y durante la transmisión le puso una regañiza a su esposa, la pastora, y todo se estaba transmitiendo. La maltrató con palabras porque no estaba saliendo todo bien en la transmisión. Y salió todo eso en la grabación, ¿no? Y termina el tiempo de que le dijo a su esposa lo malo y después, bueno, vamos a hablar del amor de Dios hoy. El amor de Dios para nuestra vida. Entonces, imagínate el contraste, ¿no? Imagínate el contraste. Hablar de el amor de un Dios que ni siquiera hemos experimentado como cristianos a veces. Hablamos mucho del amor de Dios, Juan 3:16, pero a veces hay un niño huérfano dentro de nosotros que necesita ser abrazado por el Padre, que necesita ser querido por el Padre, tomado en cuenta. Y yo te quiero hablar de eso hoy, salir de nuestro escondite, salir de ese escondite. En la semana caminaba, tengo una hora de comida en el trabajo, termino de comer y me sobra algo de tiempo, a veces leo, pero me sobraba algo de tiempo y decidí caminar. Cerca del trabajo hay unas plazas, unos malls. Dijo, oye, casi siempre paso por aquí de noche y ya me voy a la casa, voy a ver para distraerme. Pero en eso me ocurrió algo muy curioso. Iba hacia adelante, pero luego me regresaba, iba por el camino y tenía que pasar y había un obstáculo y me regresaba, di varias vueltas. Y dije, no, ya no es tiempo para el mall, mejor me regreso. Y al regresarme me llamó la atención en un poste que había ahí de luz o de teléfono, unas hojas de papel pegadas y escritas con plumón. Normalmente ahí ponen publicidad o ventas de cosas, pero al final decía amor y me acerqué a leer y decía, a ti si estás, si tienes necesidad, a ti si tienes deudas, a ti si tienes problemas y decía otras cosas, haz esta oración. Y decía la oración, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Decía otras cosas y decía en la parte final, sana mi alma, Señor. Y esa frase me llamó mucho la atención porque he estado mucho en estos días meditando sobre lo que es el alma del hombre. A veces no le prestamos mucha atención. Y seguí esa oración, la leí, la hice mía. Señor, sana mi alma, sana mi alma. Y me dio eso fuerza para regresar y enfrentar lo que tenía que enfrentar en las horas siguientes del trabajo todavía. Señor, sana mi alma. Sana mi alma. El alma son las emociones, los pensamientos, la voluntad, los sentimientos, el corazón. Necesita sanar el alma, quitar el miedo, quitar la vergüenza. Y hablando de principios, yo quiero que vayamos al principio de todo, en el Génesis, donde Dios caminaba con Adán y con Eva, donde ellos escuchaban su voz, donde había comunicación, donde había armonía, donde Dios les daba aliento, donde Dios les daba seguridad, donde el hombre no necesitaba de por medio la religión, ni los pensamientos, ni las emociones para tener armonía, para comunicarse con Dios. Vayamos a ese principio. Partamos nuevamente del principio. Cómo el hombre se comunicaba con Dios, cómo estaba en armonía, cómo el hombre y la mujer convivían, cómo en la naturaleza todo estaba en orden. Me ha tocado revisar algunos temas esta semana sobre el calentamiento global, sobre los ecosistemas y un punto que me hace reflexión es que el hombre, el humano, no estamos en armonía con lo que Dios nos dio. Pero fíjate en el principio, Dios primero pone todo para después poner al hombre, pone las lumbreras, pone el paraíso y después pone al hombre como su encargado, le da autoridad para que administre todo. Él era el representante de Dios aquí en la tierra. Pero ahora, después de la caída, ahora todo es un caos. La naturaleza se está perdiendo, el hombre ya no tiene la autoridad. Es por eso que Dios envió a Jesucristo nuevamente para recobrar esa autoridad,
para recordar el orden, la armonía, los principios que Dios había puesto en el Edén. Encontré durante la semana, buscando una versión de la Biblia para compartir, me encontré con la Biblia mesiánica hebrea, Kadosh, y me gusta cómo menciona ahí cómo fue la formación del hombre, porque lo dice claramente. Yo quiero hablarte de que estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. Y así lo dice la versión, te la voy a leer, tú lo puedes después buscar, está en Génesis 2:7. Dice, entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, cuerpo, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, sopló aliento, espíritu, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Vemos aquí el principio, lo que comentaba la pastora, el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también nosotros somos formados de tres partes, el cuerpo, el espíritu, el alma. Entonces, aquí vemos ese principio. El cuerpo sopló aliento, que es el espíritu, y después se convirtió en un alma viviente. Tomé esta versión para compartirte, en las demás dicen un ser viviente, pero un alma es eso, es una vida, en un alma viviente. Entonces, este hombre que Dios creó vivía en armonía en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Pero entonces ocurre el incidente que todos sabemos, escuchan al enemigo y se desconectan de Dios. Y comienza a vivir ahora el hombre en qué? En el alma. Comienza a vivir en sus pensamientos, comienza a vivir en sus emociones, comienza a vivir en sus sentimientos. Pero ahora esos sentimientos están pervertidos, ahora esos sentimientos están caídos. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer ahorita de este versículo que te quiero compartir. Y ahora desde el alma intentan darle vida a su espíritu y desde el alma intentan darle vida a su cuerpo y el alma es la que se entronizó, el alma es la que creció, el alma es la que se hizo demasiado grande. Y para esto quiero recomendarte, está en la página de la iglesia, un libro de cómo salvar el alma. Estaba leyendo ese libro de las últimas semanas y ahorita que te comparto ese término viene ahí, el alma del hombre se hizo grande, se hizo gigante, es el alma la que domina ahora. Y en base al alma es como se han creado las religiones, en base al alma es como ahora hemos educado a nuestros hijos, en base al alma es como hemos recibido la herencia y en base al alma, el alma del hombre es la que está entronizada, el alma del hombre es la que domina, el alma del hombre, las emociones, los sentimientos, es la que domina, es la que manda ahora. El enemigo supo bien en qué parte tocar, no puede tocar el espíritu, no tocó el cuerpo, tocó el alma, tocó las emociones para pervertirlas, para decirle al hombre que ahora él puede hacer todo. Y esto es algo que nos ha traído consecuencias muy negativas. Entonces, perdieron lo que les daba identidad y eso mismo transmitieron ahora a sus hijos. ¿Cómo lo sabemos? Pues vemos lo que pasó con Caín y Abel, ¿verdad? Dios no tenía ese diseño para Adán y para Eva, pero ahora como se pervirtieron los principios, comenzó la muerte, la destrucción, la envidia. Y esto pasa a veces en las mejores comunidades, la envidia, el suponer. Es que yo pienso que me dijo esto. Imagínate, estamos en países diferentes, a veces lo que significa algo para nosotros, a lo mejor en otro país significa otra cosa, y ahora qué dije, le hice sentir mal, o tomo las cosas de una forma, porque está pervertida, está caída nuestra alma. Suponemos, suponemos que algo pasó, y no somos capaces a veces de preguntar y decir, oye, creí que dijiste algo, lo dijiste por mí, y juzgamos, y nos ponemos en el lugar de Dios a emitir juicios, y el alma, el alma tomó un lugar. El alma se entronizó. Entonces, tengamos un poco de tiempo para meditar de qué estamos formados. Y esto nos da para pensar, o sea, no estoy hablando qué formación teológica, qué formación tengo en la oración, sino hay más cosas que entran en juego que a veces no queremos tomar en cuenta.
Traemos una identidad que ha sido formada por la herencia que hemos recibido. Cosas buenas, experiencias y experiencias malas. Traemos una identidad que es nuestra propia imagen que tenemos de nosotros mismos. Traemos una identidad que se ha formado a través del medio ambiente, lo que influyó en nosotros, las herencias, los acuerdos mentales que hicimos. Y traemos una identidad que se ha formado también por las propias experiencias de niño, de joven, de adulto. Y todo esto, dime en qué lugar se queda cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la familia. Eso va acompañando a cada persona, las experiencias buenas o malas que traigamos. Por eso es importante conocer esto para renovar el pensamiento. Esto define una personalidad o un carácter. A veces somos personas de mucho hablar, a veces somos personas que hablamos poco, a veces somos personas muy aventadas, a veces somos personas que somos muy reservados. Ante un mismo problema, hay personas que reaccionamos de manera diferente. Ante un solo problema, unos pueden huir del problema, otros pueden correr hacia el problema. Somos diferentes, por eso nuestra alma necesita ser restaurada. Hay temperamentos que son más comprensivos, hay temperamentos que son más impulsivos, hay temperamentos que son más enérgicos, hay temperamentos que son más sensibles. Imagínate el alma, qué compleja es el alma, qué complejos somos como personas, qué complejos somos. Hay que dedicarle tiempo al estudio del alma, a restaurar nuestra alma. Y yo quiero comentarte un ejemplo que escuché hace unos meses. Hay un ministerio de restauración y la persona que dirige este ministerio de restauración compartía. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Aquí no es hablar de nuestros papás, hablar mal. No, simplemente es separar un poquito aquello que nos ha definido y aquellas cosas que tenemos que renovar, que cambiar. Pero comentaba una experiencia que a mí me ayudó a entender muchas cosas. Precisamente está en Argentina este ministerio y narra este señor. Y hubo algo que me marcó a mí en la relación con mi papá cuando era pequeño. Mi papá tenía un auto nuevo de agencia y ese día me dijo, hijo, vamos al lavado de autos. Salimos, ellos vivían fuera de la ciudad, llegaron al lavado, metieron el auto y eran de esas máquinas que lavaban los coches, ¿no? Que los lavan. Dice, pero de repente ocurrió un incidente. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Dice, ocurrió algo. Nos subimos al auto y en eso mi papá se baja del auto, le pone seguro y yo me quedo viéndolo y el auto empieza a avanzar y se metió en ese carrito que los lleva por el lavado. Y en eso, dice, yo me quedé sin saber qué pasaba, no sabía qué pasaba. Y en eso, él de 4 o 5 años, vi que un monstruo empezó a lanzar baba y lo narra así, era el jabón que estaba cayendo. Y vi que salieron como unos brazos del monstruo y empezó a hacerle así al carro. Y volteé a ver en ese momento a alguien que me apoyara, que me dijera qué estaba pasando. Y volteé a ver y la mirada de mi papá se estaba riendo, se estaba burlando en ese momento de mí. Y el monstruo estaba ahí conmigo. Terminé orinándome en el auto. Y, y en ese momento algo se rompió en esta relación con mi papá. Algo se rompió. Cómo ese hombre que dice que me ama dejó que el monstruo me hiciera todo esto. Y peor, cuando volteé a verlo para que me diera aliento, para que me diera, se estaba burlando de mí. Y sin saberlo, niño de 4 o 5 años, en ese momento decidí separarme emocionalmente de mi padre. Ya no creía en lo que él me decía. Mi corazón ya no estaba con él. Me llamó mucho la atención este incidente. Pasa el tiempo y narra muchas cosas, es conocido este ministerio y tiene muchas carencias afectivas. Después este niño, este joven, muchas carencias afectivas, busca unas salidas falsas y al final llega al Señor y empieza a restaurarse y entiende en un momento de oración que Dios le reveló que él no tenía confianza con Dios, lo que decía mi esposa, la falta de sinceridad, porque decía, ¿cómo
un papá que estaba aquí conmigo, que conozco, que toco, no me cuida como un ser que está detrás de las nubes, me va a querer, me va a cuidar. ¿Y cuántas veces puedo haber hablado del amor de Dios, de Juan 3:16, de todos los textos de amor que vienen en las concordancias bíblicas, Strong y todos los libros que podamos tener? Si hay esa ruptura en el corazón, en el alma, mientras no sea restaurada esa parte, mientras no sea sanada, ese niño va a estar atrapado ahí, con una visión distorsionada de la imagen de Dios. Puede haber experiencias espirituales, puede predicar, pero esa alma necesita el amor del Padre. Necesita el amor del Padre. Necesita el abrazo del Padre. Necesitamos, yo quiero retomar aquí un poquito, sé que la pastora después va a explicar a fondo el triángulo que nos compartió. Yo tengo mucho ese triángulo desde hace semanas. El triángulo de la virtud, el triángulo virtuoso, porque necesitamos ser en lugar de hacer. Y muchos en la iglesia hacemos para poder tener aprobación, en lugar de ser cristianos. También viene en el otro pico el ser seguidores, discípulos, aprendices de Jesús. Y también viene en el otro punto ser restaurados y restituidos. Mira si este triángulo no se repite. Yo no veo modelos terminados. Yo te voy a mostrar ahorita unos modelos en la Biblia que no son modelos terminados. Y a veces por salud mental hay que quitar esa aurea que acá hace el dibujito de que estamos entre ángeles y todo está bien. Necesitamos ser, necesitamos experimentar el amor de Dios. Necesitamos volver a los principios básicos, una iglesia simple. Necesitamos volver a los brazos del Padre. Y yo quiero hablarte de eso. Quiero pedir apoyo si me apoyan, fíjate la redundancia. Pero estamos hablando de ser sinceros, ¿verdad? Vamos a eso, al texto. Génesis 3 del 9 a 10. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo, porque estaba desnudo. Te oí caminando, me escondí, porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Voy a pedir que la mantengan ahí un momento. ¿Qué sucedió antes? Dios había formado al hombre. El hombre caminaba, el hombre tenía todo, el hombre era el representante de Dios en la tierra, el que tenía toda la autoridad, el que puso nombre a los animales. Mira de qué estamos hablando, de algo poderoso. Pero después hubo un incidente, hubo una caída, y el hombre comenzó en el alma a estar escondido, a tener miedo, a ver su desnudez, a tener vergüenza. ¿Dónde está ese hombre que era el representante de Dios? ¿Dónde está ese hombre que hablaba con autoridad? ¿Dónde está ese hombre que escuchaba a Dios, que tenía dominio sobre los animales, que no se dejaba dominar por nada? ¿Dónde estaba ese hombre? Ahora está escondido, ahora tiene miedo, ahora está en el alma. Esto me causa mucho impacto. El hombre fue creado para dominar, para tener autoridad, y ahora el hombre está siendo dominado por la naturaleza, por las plantas, por la hierba, por los vicios. El hombre ahora está siendo dominado. Qué tremendo esto que pasó, ¿no? Fíjate el poder del alma ahora, de un alma caída. Tener miedo y esconderse. Y Dios sigue siendo un Dios de principios. Él sigue siendo un Dios amoroso y activo. Son dos pequeños principios. ¿Dónde los veo? En la pregunta que le dice, ¿dónde estás? Imagínate lo que acaba de cometer Adán, un error cósmico que nos ha afectado todavía hasta el día de hoy. Pero el Señor no le dice como un papá latinoamericano, ¿qué acabas de hacer? A ver, ven para acá, chamaco. Mira lo que acabas de hacer, mira lo que eres, tú eres una basura y no sabes nada. Sujetó sus emociones, sujetó el Señor lo que estaba viendo y únicamente dijo, ¿dónde estás? Imagínate un papá de nosotros, después de que tu hijo cometió algo malo, diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero comunicarme contigo nuevamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba? Pero Él quería entablar nuevamente comunicación. Y una parte que me llamó la atención, dice Adán, te oí caminando. Dios es un Dios de movimiento, es un Dios activo. Un Dios de, su principio es eso, un Dios creativo. Un Dios que se sigue moviendo el día de hoy, no está muerto. Un Dios que está vivo, que está caminando hacia nuestro encuentro nuevamente. Amén. Muchas gracias. Gracias por este texto. Y yo quiero que con estos principios miremos las herencias, las experiencias que hemos recibido. Mira, a veces no nos movemos por los principios de Dios. Predicar es fácil, dar un mensaje es bonito, pero ya en la semana moverse por los principios de Dios, ay, domingo, ahí es donde empieza lo bueno, ¿verdad? No tenemos los principios. ¿Sabes qué es lo que nos viene moviendo? Lo que aprendimos, las herencias. Esta semana meditaba en una plática que tuve sobre un consejo que recibí de poner reglas, de hablar, y eso me hace meditar. Y escuchaba que me decían, los niños ponen reglas para jugar, pero si te vas a cómo fue la infancia, mira, hay veces que hay personas que dicen, no, no quiero recordar la infancia, lo que pasó en la infancia. Hay veces que por algún incidente que pasó en la infancia tratas de borrar esa etapa, no recordar lo que pasó ahí. Y no hay principios que aprendiste a poner las reglas, a hablar, a escuchar. Y cuando adulto, cuando no estás ya predicando, cuando no estás dando un tema, hay cosas en las que batallamos porque no hubo esos principios. No sabes cómo salir de un problema porque estás hecho a base de las experiencias, de lo que has recibido. Y más allá de decir, todas las cosas son nuevas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno. Y qué bueno por las personas que lo dicen y que lo viven. Doy gracias a Dios por eso. Pero yo también quiero hablar para aquellas personas que a lo mejor suena hueco esas frases. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo me cuestiono mucho, ¿qué hacer? Hay veces que estamos por los principios, escuchamos a la abuela decir, yo lo que tengo lo guardo para que no se me acabe. Y a veces los principios de Dios son, si quieres tener, da, en lugar de retener. Pero a veces estamos más por los principios, con las tradiciones. Y esto me llamó mucho la atención. La semana me ocurrió también de que esperaba que me dijeran cómo hacer algo, hasta que llegó un momento que dije, voy a hacerlo, algo en el trabajo. ¿Y sabes qué me pasó? Puf, se rompió como una burbuja, porque antes había un pensamiento que podía decir, a mí no me dijeron cómo hacerlo, entonces no es mi responsabilidad, ya es la responsabilidad de alguien más, pero como que escuchaba una voz interior que decía, hazte cargo tú de las cosas, empieza a hacerte cargo. Es muy fácil decir lo que me hicieron, es muy fácil decir lo que pasé, pero ahora es tiempo de que empieces a hacerte cargo. Y esto me llama mucho la atención, porque ese niño atrapado en algunos de nosotros necesita que le digas tú puedes hacer las cosas. Ese niño atrapado que escuchó tú no puedes hacerlo, tú no vales nada, ahora tiene que pelear la vida, ahora tiene que hacerse cargo. Ahora ese niño tiene que poner reglas, ahora ese niño tiene que hablar, levantar la mano, ahora ese niño tiene que empezar a recibir aliento. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué permites que pase por todo esto? ¿Cómo salgo de esto? Y entendía que el Señor me decía, puedes salir de esto practicando. A veces queremos huir de los problemas, queremos huir de las personas difíciles, pero entendía, porque le preguntaba, Señor, ¿cómo salgo de esto? Señor, yo no quiero tener este trato difícil, ya lo tuve mucho tiempo, pero renovando la mente, practicando, para no estar huyendo, para no estar escondiéndose, practicar cómo enfrentar a las personas, practicar cómo poner reglas, practicar cómo tener expectativas claras. Hubo una frase que
a mí me tocó aprender en la formación de pequeño. Y esa frase era constantemente, domingo tienes que ser bueno, domingo tienes que ser bueno. Y eso no sabes qué conflictos acarreó a lo largo de muchos años, porque entonces, ¿cómo se puede ser bueno y expresar al mismo tiempo lo que sientes cuando estás en medio de una injusticia? ¿Cómo se puede ser bueno y poner límites al mismo tiempo? ¿Cómo se puede ser bueno y decir, oye, es que lo que está pasando contigo ya es un abuso? ¿Cómo puedes ser bueno y al mismo tiempo poner límites? Y yo te planteo todo esto para que meditemos cuáles son esas palabras que nos han formado, cuáles son esas palabras que nos han dado la forma que ahora tenemos. Y vamos a poner un poco de experiencia en esto, más allá de tener respuestas rápidas, es decir, hermano, pues di la palabra, hermano, ora. Y dice, Señor, pero orar más es como si estuviera cargando un piano por las escaleras y el que está arriba me dijera, ánimo, ánimo, sube, 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 ora más, lee más la Biblia para que salgas de esto. Y yo así como con el piano y el otro, ándale, ánimo, ánimo, tú puedes subir. Necesitamos entonces renovar el entendimiento. Necesitamos renovar, necesitamos entender en dónde estamos. Para poder salir de un problema, el primer paso es entender en dónde estoy, no estar en negación. Y reconozco que estoy necesitado de saber en dónde estoy, Señor, hacia dónde voy. No presentarme como un modelo determinado. Eh, Me toca mucho cuando me piden opinión decir, tengamos un tiempo para conocernos, tengamos un tiempo para saber qué esperan de mí, qué espero de ustedes. Y en cualquier lugar donde vayamos es importante eso, porque cuando no tenemos una expectativa clara, después surgen insatisfacciones, surgen no tener cubiertas todas las necesidades. Yo necesito restauración. De ese triángulo que les hablé, que mostró la pastora, yo necesito restauración. Yo necesito ser restaurado, necesito amar a ese niño que necesita ser amado, que necesita ser restaurado. Yo necesito restauración. Y no con esto estoy pidiéndote que pierdas tu autoridad. Si eres un líder y que digas, yo estoy mal, tú sabes el proceso que llevas, pero qué importante sería ser sinceros. Y si necesito ser restaurado, necesito ser restituido, necesito muchas cosas. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque necesitamos ser renovados constantemente en nuestro pensamiento, sanar nuestro corazón. No existen los modelos terminados. Veamos en la Biblia, yo te quiero hablar en la Biblia de tres experiencias, de tres seguidores de Cristo, y dime tú, pensemos juntos sobre estos modelos, si necesitan cambiar algo en ellos. Pensemos juntos. No hablemos de ti ni de mí ahora. Vamos a ver, el primer personaje que te quiero hablar, Simón el Mago. Puedes tomar nota y después con tiempo leerlo en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Este personaje me llama mucho la atención. Se dedicaba a la magia y con su magia había encantado a las personas de Samaria y decían, wow, ahí está el poder de Dios. Pero llega el Evangelio ahí a ese lugar y la gente se convierte, lo deja de seguir a él. Y dice la escritura que también Simón el mago se convierte, se bautiza y está entre los que reciben al Espíritu Santo. ¡Wow! Hizo todos los pasos cristianos. Pero mira lo que pasa después. Hechos 8:18. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. A ver, Domingo, me estás diciendo que
recibió a Cristo, que se bautizó y que tuvo la experiencia del Espíritu Santo, este hombre, tú lo puedes leer en tu Biblia, y este mismo hombre ofrecía dinero para decirles, denme de eso, porque yo quiero imponer las manos y que también la gente reciba y se sane y haga todo eso. Dime si no es importante entonces sanar el alma. Dime si no es importante entonces cambiar los pensamientos. Dime si no es importante entonces cambiar las experiencias. Simón el mago, pensemos juntos, magos van de pueblo en pueblo, van tratando de chantajear a la gente, de dar dinero para que los dejen trabajar en ese lugar y estaba llevando sus experiencias al Evangelio. A ver, Pedro, si te doy dinero, como lo hago en varios lugares, tú me vas a dar ese poder del Espíritu Santo. O sea, qué necesidad de ser renovada la mente. Recibió a Cristo, se bautizó, estaba entre los que recibieron el Espíritu Santo, pero mira, el alma puede estar cautiva en las tradiciones, el alma puede estar cautivo en las herencias, en las experiencias. Si él aprendió, solamente con dinero se consiguen las cosas. Tienes que transar para avanzar. Espérame, no estoy hablando de un presidente, no estoy hablando de un jefe en un trabajo, estoy hablando de un cristiano, de un seguidor de Cristo que estaba entre Felipe y los milagros. Esto nos da para pensar. Sin embargo, le dice a Pedro, imagínate, ¿a quién le fue a decir que si le ofrecía dinero para su vida? Le dijo a Pedro. Tú puedes leer después, y Pedro le dijo, híjole, pero ¿por qué me dijiste, escogiste al peor para que te respondiera? Y Pedro le dice, ahora, arrepiéntete, cambia tu corazón. ¿Terminó ahí la cosa? No. Mira lo que encuentro. Vamos a ver otro personaje ahora. Hablando de Pedro. A ver, Pedrito, tú, Pedrito. Vamos contigo, Pedrito. Hay mucho que aprender de ti. Ahora Pedro, ese mismo Pedro que reprendió a Simón el mago. Pedro se había criado en la religión y en los actos externos para acercarse a Dios. Ahora, 2 capítulos más adelante, ahora va contigo, Pedro. Así para que no te me infles, para que no digas yo soy el primero en la iglesia. Mira, voy contigo ahora, Pedrito, por favor. Pedro estaba orando. Antes de que le prepararan la comida, se subió a orar y estaba en éxtasis y arriba en el monte la gloria, el cordero. Y en eso el Señor le muestra una visión. Le dice, Pedro, ¿ves a todos los animales? Levántate, prepáralos y cómelos. No, no, no. No, Señor, no, no, no. Te estoy hablando de Pedro. Capítulos antes ya había recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos? Caminó con Jesús. Reprendió a Simón el mago. Y ahora fíjate lo que dice Pedro en Hechos 10, versículo 14. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Amén, Señor. Aleluya, gloria al Cordero. Tengo un lenguaje evangélico bonito. Le vuelve a hablar Dios, le vuelve a decir por segunda vez. Y Pedro le responde lo mismo. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro e inmundo. Imagina al Señor así, qué paciencia tiene el Señor. A ver, Pedro, te estoy hablando yo. Te estoy hablando Dios. ¿Qué me saca la religión ahorita aquí? No, Señor, yo no he hecho nada contra la religión, Señor. Por favor, Pedro. Pedro aprendió la religión. Pedro aprendió los principios, que solo hay autoridad en el altar, que solo teniendo los recursos que hay en los templos se puede hablar de Dios. Que si no vemos algo dentro del templo, no estamos en un templo. Si no tiene este elemento, no es un templo. A ver, imagino a Dios, a ver, Pedro, a ver. Quedamos, ya murió mi hijo, ya resucitó, se rasgó el velo. Dime dónde está el templo ahora. ¿Me quieres dar lecciones a mí, Pedro? Levántate, haz lo que te estoy diciendo. No, esto no se hace en la religión, Señor, esto no está en la estructura apostólica, evangélica. Qué tremendo. ¿En dónde estamos escondidos? ¿En la religión? Qué tremendo esta parte. El Señor le estaba diciendo, Pedro,
No te estoy diciendo cuánto oras, cuánto lees la Biblia. Te estoy pidiendo que lleves amor, porque quiero que vayas a alguien que no es judío, que no es cristiano, que vayas al necesitado. No es cuánto lees la Biblia, no es cuánto oras, sino es cuánto amor llevas. Te estoy cambiando los principios religiosos que aprendiste, para que ahora lleves amor, Pedro. ¿Y qué puede decir Pedro? Yo ya recibí al Espíritu Santo, soy pastor, soy predicador, pero había que se moviera por la religión, por lo que había aprendido, por las herencias. Qué tremendo es esto, ¿ah? Pedro más adelante escribe algo en su carta donde dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Qué cambio había tenido, ¿no? Ya no era los actos religiosos que nuestra ley judía acaba de enseñar en el nombre de Jesús, Señor. Ya no era esos bibliazos, ahora era el amor. El amor es lo que cubre el pecado. Y mira, estamos llenos de experiencias. Hay veces que, ¿dónde está tu credencial para que prediques? ¿Dónde está tu formación bíblica? Pregúntale al Señor. Ya estamos muy avanzados. Ya me dejó meterme hasta aquí. Te puedo hablar de las caídas, te puedo hablar de las experiencias, lo que han ido dando amor, lo que han ido quitando el legalismo. ¿Y dónde estamos ahora como iglesia? Si no tienes credenciales, si no tienes formación, si no estás dentro del plan de ancianos, Dios mío, volvemos a coser el velo. Se rompió con la pandemia el velo, la formación, y ahí estamos como los judíos, cosiendo el velo nuevamente. Hay que hacer un templo, no hay que hacer las cosas que hacíamos antes. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Quiero hablarte de un último ejemplo, Juan. Aquí hubo un cambio. Juan desde joven siguió al Señor. Desde joven siguió al Señor. Al final de su vida, a un anciano, aún habiendo estado a los pies de la cruz, tenía todavía una revelación que recibir. El libro del Apocalipsis. No sabía todo Juan. Aún tenía una revelación importante que recibir. El libro del Apocalipsis es el libro de la revelación. Imagínate, Juan puede decir, yo ya sé todo y soy el último que queda, yo sé todas las cosas. Todavía tenía una revelación que recibir. Entonces, dice Apocalipsis 1:10, escribe Juan, yo estaba en el Espíritu, esta frase, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y recibe toda la revelación del Apocalipsis. Pero dice una frase, yo estaba en el Espíritu. Por fin alguien, dice Dios, por fin alguien que no está en su alma, por fin alguien que no está en sus emociones, por fin alguien que no está en la religión, por fin alguien que no está en las tradiciones, en lo que aprendió, en lo que recibió, por fin alguien que no está en su niño herido, por fin alguien que no está en su pasado, por fin alguien, Juan, estás en el Espíritu, te voy a revelar las cosas ahora. Y mira, por favor, no entremos en la tradición nuevamente, hay más revelación a veces tomándote un café con alguien que detrás de, lo voy a decir, yo siempre lo he dicho, detrás de un púlpito, cerca de un altar. A veces hay más sinceridad cuando estás en una plática, uno a uno, tomándote un café, en el camino, en el bus, en la sala de un hospital, que en los elementos que marcan un templo. Hermano, ¿dónde dices eso? De antes de que se rasguen las vestiduras y me apedren. Vamos a la Biblia. Juan estaba aislado en la isla de Patmos. Estaba cautivo. Estaba encarcelado por la justicia romana. Estaba preso. Y ahí fue donde estuvo en el Espíritu y donde recibió la revelación del Señor. A veces hay más revelación del Señor, hay que estar atentos únicamente. Hay que estar en el Espíritu. En su aislamiento, Juan estaba en el Espíritu. Por eso tú, si estás en aislamiento, tú si estás pasando por un momento difícil, no te desalientes. Juan, aún en su aislamiento, ¿te suena familiar esa frase hoy? En su aislamiento, en esa isla encarcelada, Juan recibió una visión porque estaba en el Espíritu. Para estar en el Espíritu, ¿qué necesitó? Dime qué elementos necesitó para estar en el Espíritu.
¿Qué religión necesitó para estar en el Espíritu? ¿O qué tradiciones como Simón el Mago necesitó para estar en el Espíritu? Qué tremendo. El Señor le dio la revelación y oyó su voz estando encarcelado, estando en prisiones. Ahí fue donde recibió aliento. Por eso yo te quiero animar a ti. No todo está perdido. Recibe esta palabra de aliento del Señor. Recibe esta palabra de aliento del Señor. Voy a tomar un poquito de agua. Recibe esta palabra de aliento del Señor. Mira, salgamos de esos esquemas religiosos, salgamos de escondernos detrás de la tradición, detrás de los miedos. Traemos mucho esa parte de todo lo que diga el pastor, todo lo que diga el apóstol. Ellos son los grandes de la iglesia. Mira, podemos leer todo el Nuevo Testamento, que el único grande en la iglesia es Cristo. Pedro, Pedro, te estoy hablando de Pedro, Pedro, Juan, dime quién de los que estamos aquí somos más que ellos. Tenían necesidad de ser renovados, tenían herencias, tenían cosas de la religión que arrastraban. Entonces, pon toda tu confianza en el Señor, la palabra de Dios, lo simple. Leamos la Biblia. Tuve una experiencia hace unos años en un lugar donde pasé. Me invitaron, no sé por qué. Acompáñeme, hermano, vamos a ir a la junta de pastores que va a haber. Ah, pues vamos. Y así de pastores. Y pues ya, ¿no? Toda la formalidad ahí entre pastores y demás. Pero hubo un presbítero, en ese lugar había presbíteros, que le tocó dar un mensaje y que yo lo escuché genuino. Me llamó la atención lo que dijo, que hasta la fecha se me quedó. Y dice, ¿cuántos en la iglesia no leen su Biblia? ¿Cuántos se quedan con lo que dice el pastor? Lo dijo él. ¿Cuántos se quedan con lo que dice? Y de ahí, no usen falda, no se corten el cabello, no hagan esto, cosas así que dime qué tienen que ver ahora en este tiempo de pandemia. Cosas espirituales, oh, Dios mío. Dice, lean su Biblia, conózcanla, conozcan lo que dice la Biblia. Y esto no es para hacer una apología de rebeldía. Estamos bajo sujeción, estamos bajo autoridad espiritual. Pero ¿cuántas veces atribuimos cosas así como los ancestros? Lo que diga él, aquí está, me reverencio, el poderoso siervo y el Señor, así como, pon tu confianza en mí. Mira a Pedro, mira a Pedro, mira a Juan. Necesitaban ser renovados, necesitaban ser restaurados. ¿Dónde estás hoy? Pregunta el Señor. ¿En las costumbres o en la herencia? ¿En la práctica de una religión? ¿O estás, voy a tomar los tres casos, el de Simón, el de Simón el Mago, el de Pedro o el de Juan? ¿Dónde estás? ¿En las costumbres? ¿En la herencia? ¿O estás en la práctica de una religión? ¿O estás en el proceso de recibir una visión que te dé identidad? Identidad. ¿En dónde quieres estar? ¿En dónde estás hoy? ¿En dónde quieres estar? ¿Dónde estás? Dice el Señor. ¿Dónde estás, Domingo? ¿Dónde estás, Iglesia La Roca? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué estás? Y mira qué bueno sería, Señor, estoy en el proceso de renovarme. Estoy en el proceso de recibir una visión para mi vida. Aclara mi mente, Señor, por favor, para saber dónde estoy parado. Porque es mejor experimentar tu palabra que solo conocerla. Ayúdame, Señor, a saber en dónde estoy. Ayúdame a saber en dónde estoy para poder hacerme cargo y tomar mis propias decisiones. Y no echarle la culpa a los demás. Ayúdame a saber en dónde estoy para poder definir lo que quiero hacer. Ayúdame a saber en dónde estoy para salir del escondite, para salir del mal humor, para salir del miedo, para salir de las adicciones mentales. Ayúdame, Señor, a saber en dónde estoy. En el nombre de Jesús. Oremos, oremos. Señor, ayúdanos. Si estamos escondidos, Señor, ayúdanos a no cubrirnos con hojas de higuera. Mejor ayúdanos a cubrirnos con la sangre de Cristo. Ayúdanos a cubrirnos con el amor de Cristo. Ayúdanos a cubrir nuestra desnudez, no con unas hojas de higuera, no con nuestras herencias, no con la religión. Ayúdanos a cubrirnos con el amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
En la cruz, Jesús murió completamente desnudo. La tradición y por el pudor le pusieron ahí en las películas, en los dibujos, un taparrabos, pero murió completamente desnudo. Hacían las muertes en la cruz romana. Pero Él murió para que tú y yo no nos escondamos más, que no nos escondamos de Dios, que no nos escondamos en la religión, que no nos escondamos en las tradiciones, que no nos escondamos en las heridas, en eso lastimado. Señor Jesús, ora ahí donde estás. Señor Jesús, ven a mi corazón, sana mi alma, dame nueva vida, sopla en mí el aliento de vida. Quiero seguirte, quiero estar contigo por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Esto es lo que tenía para hablar. Esto es lo que tenía para decirte. Que el Espíritu Santo sea el que te convenza, el que te muestre. Y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Seguimos.